Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 26 del mes de septiembre del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de los Salmos, capítulo 48, versículo 1 en adelante. Hermosura y gloria de Sión. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor, como de mujer que da a luz con viento solano. Quiebra tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por sus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, cantad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, mirad para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, este salmo de los hijos de Coré hablan de la hermosura y gloria de Sión, en la cual pues al inicio dice que grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Es un salmo en el cual pues se alaba las maravillas de Dios, lo que Dios hace, el poder, su magnificencia, su poder, su gloria. Al igual nosotros en estos días debemos de aprender también a alabar siempre a Dios, glorificar su nombre, exaltar su nombre, saber y conocer las maravillas que Dios ha hecho, reconocer lo que Él ha hecho en nuestra vida, sabiendo que son cosas buenas, sabiendo que han sido cosas maravillosas que ha hecho en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestro ministerio, en la vida de la iglesia. Entonces, seamos siempre agradecidos para con Dios. Recordemos que su misericordia, dice la palabra, que es para siempre. Entonces, busquemos siempre de Dios, alabemos su nombre, glorifiquemos su nombre, exaltémoslo siempre en cualquier lugar donde estemos. Con nuestras acciones, con nuestro testimonio, podemos alabar y glorificar el nombre de Dios. Podemos exaltarlo, que su nombre sea conocido a través de nosotros por nuestro testimonio, sea conocido por nuestro accionar, sea conocido por nuestras palabras. Démosle gracias a Dios por lo bueno que es, ya que reconozcamos que es un Dios bueno, un Dios eterno, como dice el Salmo, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, veamos lo que el Salmo nos declara, lo que nos dice de lo maravilloso de Dios, del monte de Sión, la hermosura de ese monte. Al igual pues, nos dice que es un Dios para siempre, el cual nos guiará aún más allá de la muerte, en ese arrebatamiento de la iglesia, en esa eternidad que la iglesia pasará con Dios, gozando, disfrutando el estar en su presencia. Eso nos habla de que nos va a guiar más allá de la muerte, para siempre estar por toda una eternidad agradeciendo y glorificando su nombre. Hermanos, confiemos, exaltemos a Dios. Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es bondadoso. Sobre todo, escucha la oración de aquellos que le claman, de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.